través de las redes sociales, de Facebook, YouTube, Señor. Háblales también a ellos, ministra sus vidas para tu honra y gloria. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor, sin dejar de alabar y glorificar el nombre del Señor. Amén. ¿Cómo se llama la predicación? Hecho ya grande. Gloria al Señor. Sabemos que el ser humano cumple diferentes etapas, que hay que quemar esas etapas, permitir al ser humano que las viva, para que cuando esté en una etapa o en cierta etapa de su vida, no esté todavía, quizás, por ejemplo, si tiene unos 30, no sea inmaduro todavía, o esté viviendo como esa niñez. Porque han visto gente así, que no quemó la etapa de la niñez, no la vivió, no le dejaron, porque cuando pequeño tuvo que trabajar. Quizás sus padres eran muy estrictos y solamente era estudio, pero nunca cogieron una muñequita, un carrito, nunca cogieron un balón, lo llevaron al parque, lo llevaron a pasear para que quemara esa etapa de niño. Entonces, cada etapa es importante vivirla. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Si ya pasamos de los 40, ya sabemos que ¿en qué edad estamos, hermano? ¿O en qué etapa? ¿En la tercera etapa? Todavía no, en la adultez. Gloria al Señor, ya somos adultos y ya hay que actuar como adultos, no como jóvenes, quizás no como adolescentes, sino como ya adultos responsables. Bendito sea el Señor, amén. Y que uno ve cuando están niños, ¿cuál es la mentalidad de un niño? Jugar, ¿qué más, hermano? Divertirse, aprender, bueno, pasear, que uno lo lleve a otros lugares a pasear. Todo eso es lo del niño, y que se permiten, ellos permiten, hay una docilidad para hablarles, para mandarles, ordenarles, y que ellos hagan lo que uno dice, ¿cierto, hermanos? Pero llega una etapa cuando es como estamos hablando, hecho ya grande, que es cuando vamos a saber qué se formó en su corazón, amén, qué hay en su vida. Que ya llega el momento de unos 16, 17 años, 18, y entonces muchos no quieren volver a la iglesia. Muchos ya se olvidan de Dios. Hablando de Moisés, su niñez la conocemos muy bien, amado hermano, que nació allí en Egipto, gloria a Dios, pero de una familia, gloria al nombre del Señor, judía o hebrea. Y en esta familia él entendió porque quién era él, qué Dios iba a hacer en su vida, porque aquella familia, gloria al Señor, quizás le estarán haciendo juegos, no sé, amén, hermano. Entonces, en esta familia él entendió quién era, gloria al nombre del Señor, amén. ¿Por qué, hermano? Porque hubo una madre que supo enseñarle la palabra de Dios, la voz de Dios, amén. Hubo una madre que entendió el propósito de Dios para ese muchacho. Y sabemos que nació en Egipto, pero que su madre era hebrea, con conocimientos de Dios, y que en este crecimiento supo sembrar la palabra de nuestro amado Señor, bendito Dios. Pero que, como ya sabemos, había nacido en un tiempo peligroso, donde estaban matando a los niños, y Faraón quiso matarle, pero Dios le guardó, Dios le protegió, Dios le ayudó. Y aunque creció unos años con la madre natural, la madre biológica, ella le tocó entregarlo a la hija de Faraón. Entonces creció también en un palacio donde iba a ser rey más adelante. Él iba a ser un faraón poderoso. Él, como Egipto en ese momento era una potencia mundial, pues ¿qué le esperaba? Bueno, le esperaba riquezas, le esperaba poder, le esperaba de todas las cosas de esta tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ya hecho grande, dice aquí la Biblia, tomó una de las mejores decisiones que puede tomar el ser humano. Porque yo digo que cuando somos pequeños, hablándolo no solamente en estatura, sino en quizás, hermano,
conocimiento. ¿Qué más pudiéramos decir? Bendito sea el nombre del Señor. En poder, dinero, fama. Quizás nos mantenemos humildes y hacemos lo que Dios dice. Mire, dijo alguien, dele poder, dinero a una persona y sabrá quién es en realidad. Porque una persona sin poder y sin dinero, ¿cómo se mantiene? Sumisa, aguanta que le digan cosas. Y le dicen, traiga tal cosa, corre y la trae. Pero ya cuando consigue algo de poder y cuando consigue dinero, amado hermano, es cuando dice, no, yo ya tengo posición, yo también puedo comprar, yo también puedo tener, yo también puedo mandar. Y se crece. Y más, o lo peor de todo, cuando se crece delante de la presencia de nuestro amado Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pero Moisés, a diferencia de otros, la Biblia me dice aquí que por la fe, primero que todo. ¿Por qué, hermanos? Por la fe, Moisés. No fue porque quizás él quiso, sino por la fe que había sembrado la mamá en él. Estimados hermanos, cada niño de los que van creciendo, para muchos de pronto no valen mucho, no valen nada. Quizás son niños ahí canzones que vienen al culto, pero le digo una cosa, cada niño de los que Dios envía a la congregación son una bendición poderosísima, porque nosotros vamos menguando y ellos van creciendo. Amén. Y es importante que yo, como la mamá de Moisés, ¿cómo se llamaba ella? Jocabet. Y su padre Amrán, como ellos supieron sembrar en el niño. ¿Qué sembraron? La fe. Ellos no sembraron decisiones. ¿Quién tomó la decisión? Moisés. Pero ellos sembraron fe. Fe en el Señor, fe en su palabra, fe en lo que Dios, gloria al Señor. No se distraigan, hermanos, tranquilos. Miren para acá, amén, hermano. Que cualquier ruido no sale en la cámara. O sea, la producción se va tranquilo, hermano, no se preocupen. Amén, hermano. Se va nítido el sonido a lo que estamos transmitiendo. Entonces, usted no se preocupen, gloria al nombre del Señor. Amén, hermano. Que como estamos hablando, estos niños no se van a quedar así pequeños. Amén, hermano. Y van a ir aprendiendo poquito a poco, con la ayuda del Señor. Lo más importante, ¿sabe qué es? Sembrar en ellos la palabra de Dios. Sembrar en ellos la fe, para que un día tomen una decisión. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Sabe cuál es mi meta? Que mis hijos tengan fe en el Señor. Porque hechos ya grandes, así sea yo pastor, no voy a poder obligarles. O sea, no voy a obligarles a que tomen la decisión por el Señor. No, amado hermano. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Y es un trabajo grande. No es fácil el trabajo que tenemos para con Dios, con estos muchachos. Y ahora yo digo que a veces no se habla tanto de las mujeres en la Biblia, de lo que ellas hicieron. Pero muchas mujeres hicieron el bien y tuvieron un papel importante en grandes hombres y mujeres de Dios. Entre ellas Jocabet y el papá de Moisés, que en el tiempo que Jocabet lo tuvo, 3 meses primero que todo, y luego se lo volvieron a dar para que lo criara. En ese tiempo, quizás unos 4 o 5 años, pequeñito, ella le decía: hijo, tú eres del pueblo de Israel, tú eres hijo de Dios, Dios te creó. Y le sembró todo, hermano, lo de Dios, y le sacó de su corazón cualquier indicio de creencia en los dioses egipcios. Una labor titánica, porque cuando lo llevó a Faraón o a la hija de Faraón, no era un muchacho ya grande, era un niño todavía. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Es por eso que me llamó mucho la atención este versículo que dice que por la fe que había en él. Cuando Pablo habla de Timoteo, le dice a Timoteo que en él había fe por su abuela y por quién más, y por la mamá. ¿Cómo se llamaba la abuela? Elodia. Y la mamá, Eunice era Eloí, bueno, más o menos así, gloria al Señor. Pero por estas dos mujeres
el trabajo que hicieron de sembrar en el corazón de Timoteo la fe, pudo Timoteo ser un pastor y llegar a ser grande en las manos del Señor. Amén. ¿Qué sembramos en estos muchachos? Yo les decía el día martes que va a tocar hablar con algunos padres de familia, porque hay algunos niños que tienen en su mente y en su corazón escuelita, ring de boxeo, escuelita, ir a cansar, escuelita, ir a molestar, escuelita dominical, ir a romper, ir a destruir. Y no podemos permitir que ellos crezcan con esta mentalidad. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hay que hablar con unos padres para que les siembren en el corazón que la escuelita es una bendición. Es triste que a veces la escuelita dominical, amén, me refiero a ella, es triste que hay padres que ni siquiera un cuaderno le empacan en su maleta al niño el día domingo. No se lo empacan, hermano. No miran si le dejaron alguna tarea, algún versículo, nada de eso. No miran si llevó esfero, si llevó colores. No miran nada de eso. No le dan una ofrendita, si sea una moneda. No se la dan. ¿Por qué? Porque para los padres simplemente que se lleven los niños para que no molesten en el culto. Y no es así, amado hermano. Usted está creando una bendición muy grande. Amén. O también un monstruo que le puede dañar, que le puede destruir, que le puede acabar su vida espiritual, que le puede acabar su hogar, aún matarle más adelante. Entonces, amado hermano, dice la palabra del Señor aquí que Moisés, hecho ya grande por la fe que hizo, rehusó. Y la palabra rehusar significa rechazar, no aceptar algo. Entonces dijo, no necesito de eso. ¿Y qué era lo que tenía que rehusar? ¿O a qué rehusó? A llamarse hijo de la hija de Faraón, a ser un faraón. Repito, era una potencia mundial Egipto. Y ahí dice la escritura, sigamos leyendo. Antes escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Cuando ya fue grande, como tenía en su corazón lo que dice la Biblia, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Cuando ya hecho grande, dijo, no puedo tomar los deleites, y mire la palabra que dice, temporales del pecado. Hay que enseñarle a nuestros hijos que el pecado, ¿cómo es? Temporal, porque es por un tiempito hasta que cae. Ustedes han sabido de grandes narcotraficantes que tienen dinero en cantidades, caletas. Mire, hasta hoy día hay gente, grupos organizados buscando las caletas de Pablo Escobar. Todavía las están buscando, mirando dónde las colocó, con máquinas, escarbando por todas partes a ver dónde dejó tanto dinero. Un hombre que tuvo tanto poder, pero ¿cómo fue el gozo de ese pecado? Temporal. Llega el momento para toda persona que vive en pecado, la mano de Dios, el juicio del Señor. Hay que enseñarles a nuestros hijos que un pecado dura muy poco el placer, pero mucho tiempo la consecuencia tan grande. En estos días hay unas campañas que dice, sáquelo ahora, disfrútelo ahora y pague en febrero. ¿O no? ¿Cierto, hermano? Y más de uno se emociona, yo ya no, pero más de uno se emociona, amén. Sí, porque uno va aprendiendo a los golpes, ¿cierto, hermano? Y entonces dice, vea, pague, sáquelo ahora, mire, y no le cobramos tanto estos 2 meses que son diciembre, enero, 3 meses, ¿cierto, hermano? Comienza a pagar los primeros días de marzo, pero cuando llega marzo, ya ha disfrutado casi 3 meses de lo que sacó del producto y ya no tiene tanta goma. Es cierto que uno, ay, tan bonita la nevera, tan bonito el carro. Bueno, hay cositas que vale la pena, pero hay otras que uno saca simplemente por sacar. Y cuando llega la primera cuota es cuando uno dice, ay, Dios mío, y son 18, y son 24, son 36, porque a veces uno, Dios del cielo, ese es el pecado, ¿no? Que disfrute ahora, pero pague después. Las consecuencias son funestas en muchas ocasiones. Hay consecuencias hasta eternas, temporales y eternas. Entonces, uno debe entender, amado hermano, porque esta palabra es para los grandes, o sea, para los mayores de edad, no solamente para los niños. Porque hecho ya grande me refiero a cuando ya Dios le bendice. Mire, cuando alguien no tiene un trabajo, ¿qué hace? Viene a los cultos temprano,
Llora, pide, Señor, ayúdame, ayuna, súpleme, por favor, vigila. Pero cuando Dios le da el trabajo, no lo volvemos a ver por aquí. Amén. Y uno le dice, hermanito, ¿por qué no ha vuelto? Hermano, usted sabe que uno tiene que trabajar y el que no trabaja, que no come. Bueno, amén. Se creció. Dice, bueno, hermano. Una vez yo dije en una iglesia, no vuelvo a orar por trabajo para ninguno, ustedes verán. Porque orábamos entre toda la iglesia, Dios les daba trabajo y no volvían a la iglesia. Hermano, mire, uno no puede dejarse crecer por el dinero, por la fama, por el poder, por lo que sea. Siempre tiene que rehusar todo deleite pecaminoso para gozar verdaderamente de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Sigue diciendo allí, 26, versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de ¿quién? De los egipcios. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Amén. ¿Qué es el galardón? Esa palabra no es secular. Esa palabra no la conoce ni el abogado, ni el médico, ninguno. Galardón, ¿qué será eso? No, esa palabra es cristiana, porque se refiere al don de Dios, se refiere al regalo de Dios, o se refiere, ¿cómo se llama eso cuando? A la recompensa de Dios, un galardón. De la palabra galardón hay palabras seculares que se comparten, otras, ¿ven? En la iglesia y afuera, y hay otras palabras que son casi cristianas, que son del léxico del cristianismo, y esta es una. Por eso dice que no miró los tesoros de los egipcios, sino el galardón que el Señor le iba a dar. Por eso tenía fe en el corazón y rehusó lo malo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo principal de la vida del cristiano? La fe. La fe en el Señor, bien puesta. Una fe, hermano, arraigada en la palabra de Dios, para rehusar todo lo malo y poder mirar lo eterno y no lo temporal que se pasa de un momento a otro. ¿Es así, amado hermano? Claro que sí. Miren, ¿qué es la fornicación? Es algo muy rápido, pero que trae consecuencias para toda la vida. Asimismo, el tomar un dinero que no es de uno. Amén. Asimismo, amado hermano, cualquier cosa que ofrece el mundo, esos son los tesoros para el mundo, ¿o no? Pero luego, amado hermano, viene la consecuencia más terrible, el lloro y el crujir de dientes. Amén. Los pesares, las dificultades, las maldiciones, porque la Biblia dice que ninguna maldición vendrá sin causa. Toda maldición viene por algo, porque no se pensó en que eso es temporal, así se acaba rápidamente, pero que lo de Cristo, ¿cómo es? Eterno, dice la Biblia, que Él tenía puesta la mirada en el galardón. Ve, hermano, así Dios nos bendiga mucho. Siempre nuestra mirada tiene que estar en Cristo, en lo porvenir, en su galardón, en lo que el Señor ofrece. Esa debe ser mi esperanza. Que lo que Dios me dé aquí, amén, gloria al Señor, pero que yo no ponga mis ojos en eso. ¿Ustedes qué dicen? ¿Ser rico es pecado? No, pecado es poner la mirada en las cosas del mundo, en las cosas de la tierra, en ese dinero. Pecado es eso, porque Dios nos puede bendecir mucho. De hecho, si pudiéramos dividir entre lo bueno, entre lo eterno y lo físico, y pudiéramos poner nuestra mirada en el Señor, Dios nos daría más dinero del que tenemos, se lo aseguro. Pero quizás Dios no nos da más porque sabemos, o Dios sabe, que en el momento que nos dé más, ni volvemos a saludar al hermano, humillaremos al hermano, al otro. Recuerdo a alguien que decía, mire, le presento a mis trabajadores. Amén, hermano, mire, le presento a mis trabajadores, siendo hermanos de la iglesia y que le colaboraban. Pero hay gente que se crece simplemente que porque de pronto se le abre una puerta de trabajo y nada más. Amén, hermano. Se crece, destruye a otro porque quizás tiene algo. Que el Señor nos ayude para nunca dejarnos mover de los tesoros de la vida
dejarnos mover del camino del Señor. Mire lo que dice el 27. Por la fe dejó a Egipto, o sea, dejó el mundo, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo a quién, al invisible. Qué bendición, amado hermano. Usted y yo nos tenemos que sostener como Moisés, viendo al que no se ve. Por la fe. Parece una paradoja, pero es ver con los ojos del Espíritu. Por eso él se mantuvo firme. Qué bendición, gloria al Señor. Que lo que Dios le dio, todas las bendiciones que Dios le dio, no le movieron el piso, sino que dijo: no, yo prefiero lo del Señor. Yo prefiero todo lo que me dé Cristo. Amén. Vean, muchachos, todos los que están creciendo, que llevan más o menos unos 10 años en adelante, que me entienden bien lo que estoy hablando, es mejor lo de Dios. Vale la pena servir a Cristo. Vale la pena servir al Señor. Todo lo del mundo es pasajero. Fama, ¿qué más, hermano? Fortuna, juventud, todo eso se acaba. De pronto usted hoy se ve en un espejo y se mira muy maravilloso, muy linda, con una piel bien hermosa, sin una arruga. Pero más adelantico, si usted no se cuida, si le entrega su vida al pecado, va a notar que los años no vienen solos. Y que los que hoy le decían hermosa, más adelante no se lo van a decir. Más adelante la van a hacer a un lado. Todo pasa en esta vida. La Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Qué bueno es cuando ya seamos grandes en el sentido de estatura, de poder, de dinero. Siempre le demos la honra y la gloria a nuestro amado Dios. En esta obra los pastores crecemos en 3 ministerios, que es laico, licenciado y ministro ordenado. Dios en su misericordia me ha permitido ser ministro ordenado, pero eso, cuando me piden la credencial, es que me acuerdo. Cuando me preguntan, es que me acuerdo. De resto, yo digo, si soy pastor, con el título de pastor, con eso tiene uno. Es que, ¿para qué más? No menosprecio el grado, porque me lo dio Dios a través de esta obra, y gloria al Señor. Pero eso nunca que nos mueva al piso, como hay gente que, ese hombre que lo promovieron a ministro ordenado, reverendo, y llegó donde la esposa después de la convención y le dijo: bueno, de ahora en adelante soy el reverendo. Y ella le decía: amor, amor no, reverendo. Papá, le decía a los niños: no, no, reverendo. Se le subió a la cabeza el reverendo. Y la esposa le hizo una llamada al supervisor y le dijo: pastor, supervisor, ayúdeme con el reverendo, porque no me lo aguanto más. O cambia o dejo al reverendo. Y el supervisor, el hermano Henao, le dijo: pásame al reverendo. Y apenas lo pasó y dijo: reverendo, ¿cómo está? Dios lo bendiga. Me hace el favor y deja la tontada. Y hermano, y le dio su cepillada y agachó la cabeza. Amén, hermano. Porque la esposa ya no se lo aguantaba más. Y en la iglesia ya todo el mundo tenía que decirle reverendo. Nadie le podía decir pastor. Y el Señor no dice: yo soy el príncipe de los reverendos, sino yo soy el príncipe de los pastores. Amén. Cualquier conocimiento, con la ayuda del Señor, les anticipo, hermano, que voy a estudiar el Instituto Bíblico Elim. El sábado empezamos ya con la ayuda del Señor. Pero entre más sepamos, más humilde nos toca ser. No nos pase como el burro que encontró una maleta por ahí de un niño en un prado, se comió los cuadernos y fue donde los demás burros, porque él pensó que al comerse los cuadernos sabía más. Y lo único que le salía era, hermanos, ese sonido que ellos hacen tan particular y nada más. ¿Lo leyeron ustedes cuando estaban pequeños en una cartilla? ¿No lo vieron nunca? Amén, hermano. Pues yo sí lo vi y me llamó mucho la atención, porque había una figurita ahí que cuando el burro quiso enseñarles, lo único que hacía era rebuznar y los otros burros lo cogieron a patadas. No vaya y nos pase exactamente igual. Siempre uno tiene que vivir humillado delante de Dios. Y si el Señor nos regala una camioneta último modelo, ¿cómo tenemos que estar? Humildes, gloria al Señor.
como dijo alguien hace unos días que me dijo, hermano, ¿qué tal mi lancha? Y yo le dije, ¿usted no escucha al hermano Henao predicar? Que yo escucho muchas predicaciones de él. Él dice, ¿qué lancha ni qué nada? Es una chatarra, dice el hermano Henao. Porque hay gente que consigue un Renault 4 y ya es una lancha. No, lanchas las que están allá en la represa. Es un carro, amado hermano. Gloria a Dios. Y cualquier cosita, y dele, y brille. No, hermano, las cosas son para usarlas. Y si Dios nos da algo es para el servicio de la obra del Señor, para el servicio de otros también. Porque si uno con un Renault 4 se crece, imagine que Dios le regalara una Land Cruiser, que le regalara una Toyota de esas parado. Hermano, yo creo que me tocaría dejarle entrar la camioneta aquí en los cultos para que no se la rayen afuera. Pasa, hay gente así que se crece con nada. Mira, hay gente que Dios les da la oportunidad de ser pastores y apenas son líderes, no son ni laicos, no los han presentado. Y si usted ya lo vieran, manda, ya grita, Dios del cielo, amén. Pasa así. Hace un tiempo, hermano, pasó con un fulano que pues yo tengo este grado y él apenas está empezando, creo que no ni lo han presentado. Yo, bueno, hermano, en cierta parte del mundo y en cierta fecha, no le digo cuándo. Y un día, cuando me pega un regaño, hermano, pero tremendo, tremendo regaño, que yo quedé como de esa forma que uno dice, ¿le contesto o me quedo callado? Uno no sabe si reír o llorar. No, pero en realidad uno no sabe si contestarle, porque yo pensé, si le contesto de pronto cometo un error bien grande, porque usted sabe que uno también tiene su carácter y en muchas ocasiones el que calla gana, ¿cierto, hermano? El silencio a veces gana. Y yo pensé decirle varias cosas y decirle, hermanito, hágame el favor y me respeta, que usted apenas está empezando y yo ya llevo años, pero yo no le dije nada. Mejor quedémonos callados, que el Señor es el que lo saca uno adelante. Pero yo pensé, yo nunca haría eso con alguien que tenga más tiempo que yo en el Evangelio, ni siquiera menos, hermano. Pero diciendo, respetando las autoridades, ni a mi presbítero le hablaría nunca así. Hay gente irrespetuosa. Mira, hay gente cristiana irrespetuosa con sus pastores, y es verdad. Uno le dijo al pastor, porque la esposa predica mejor que él. Amén. Que cuando ella pasa y predica, pues es una bendición. Entonces ese pastor me contó que cuando él se fue a hacer un culto por allá, lo habían invitado. Y cuando regresó, un hermano le dijo, hermano pastor, ¿usted por qué no se queda por allá y deja a su esposa como pastora? Uy, hermano, eso es duro, ¿cierto, hermano? Porque le dijo en serio, ¿por qué no se queda su esposa como pastora? Mejor. Y yo le dije, hermano, mi esposa también predica mejor que yo. Amén, y eso no hay ningún problema. Pero el que le digan a uno eso ya pues es falta de respeto. Porque no importa, cada uno Dios lo utiliza de una manera distinta, bendito sea el nombre del Señor. Pero hay gente pasada. Y porque son líderes a veces, no, así seamos pastores, supervisores, lo que sea, uno no puede pasarse la autoridad. Todo lo que Dios nos dé, cuando ya seamos grandes en cualquier forma, pues seamos más humildes para la honra y la gloria del Señor. Yo conozco gente muy pudiente y muy humilde, hermano. El patrón de mi papá, que él es un señor pudiente de mucha bendición, pero este señor es tan humilde, tan humano, que es una bendición muy grande, y por eso mi papá y mi mamá trabajan allá en esa finca, porque a él le fascina que mi mamá le haga el tinto en la mañana y va hasta allá y se sienta ahí en el comedor donde mi papá y mi mamá comen. Ahí se toma el tinto. Le gusta escuchar la palabra de Dios. Le gusta que mi papá le coloque la mano en la cabeza para orar por él. Le gusta que mi mamá les dé almuerzo. Bueno, hermano, le gusta compartir con ellos lo que no hacen muchas personas que tienen dinero. No, allá son los agregados, así se les dice, ¿no? ¿Qué más? Los peones, los trabajadores, los mayordomos, pero allá y nada con ellos. Pero qué bendición que si el Señor nos bendice mucho, podamos entender, amado hermano, que
que toda la gloria y la honra es ¿para quién? Para nuestro amado Dios. Quiero mostrarles un ejemplo negativo de un hombre llamado Uzías. Segunda de Crónicas 26:16. Segunda de Crónicas 26:16. Dice la escritura. Aleluya, gloria al Señor. Mas cuando ya era fuerte, ¿están ahí? Mas cuando ya era fuerte, ¿qué le pasó? Para su ruina, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Este hombre Dios lo bendijo muchísimo. Leamos unos versículos. Por ejemplo, en el versículo 2, Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió ¿en qué? En buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones. Y en estos días que buscó a Jehová, él le prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gad y el muro de Jabnia y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes, vea, que habitaban en Gur-Baal, y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Uzías. Bueno, hermano, en el 9 edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle, junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto, abrió muchas cisternas, tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha por manos de Jehiel escriba. En el 12, todo el número de los jefes de familias valientes esforzados eran ¿cuántos? 2600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por los ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar grandes saetas y piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Pero es cuando el versículo siguiente nos muestra su suerte. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció, y dice la Biblia, para su propia ruina. Amén. Vea, hermano, un rey que tuvo poderosos ejércitos, restituyó ciudades que le habían quitado, edificó torres, cavó cisternas, las plantaciones, la agricultura fue extremadamente abundante y fue muy bendecido de parte de Dios. Pero cuando ya era fuerte, se sintió poderoso, dijo: aquí mando yo. Y recuerde que un rey nunca podía hacer lo que un sacerdote hacía. El rey, luego el sacerdote, ¿no? Y el profeta. Tres ministerios o tres trabajos distintos en Israel. El rey nunca podía ser sacerdote. Solamente Melquisedec y nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que eran reyes y sacerdotes al mismo tiempo. Pero ningún rey tenía la autorización de entrar al templo y hacer lo que ellos quisieran, como ofrecer el incienso. Eso le correspondía al sacerdote. Pero él se sintió poderoso y pensó que podía hacer todas las cosas. Pero el sacerdote vino y le dijo: no te corresponde a ti. Y él se llenó de ira, y en la ira le brotó lepra en su frente, ahí sigue diciendo la palabra, y fue sacado rápidamente y murió en una casa por allá abandonado, leproso, y un hijo de él, lo sustituyó. Pero ese rey no tenía por qué haber muerto de esa forma, sino que no se acordó de lo que Dios le había dado para honrarle y glorificarle.
Amén, hermano. Hecho ya grande es la predicación de esta noche. Y les digo, si Dios lo bendijera, ¿usted ha pensado qué va a hacer? Si es economía o si es, no sé, hermano, algo que usted pueda tener como un cargo ministerial dentro de una iglesia, donde Dios lo ponga. ¿Usted ha pensado, yo qué haría? Amén, hermano. Porque recuerden, Salomón tenía tan presente eso en el corazón, que el día que el Señor le dijo, pídeme lo que quieras en sueños. ¿Ustedes han soñado? Todos. Y no han visto que cuando uno en los sueños quiere hacer algo pero no lo puede hacer y resulta haciendo lo otro, o cuando lo vienen persiguiendo usted quiere correr y entre más hace fuerza menos corre. Uno en los sueños o sueña tantas cosas raras que uno dice, uy, Dios mío, guárdame, yo nunca haría esto. Pero en sueños, hasta en el sueño, Salomón tenía presente que era lo que le iba a pedir a Dios. Y le dijo, dame pues sabiduría, porque uno con sabiduría hace riquezas. Por eso primero es lo de Dios y luego las cosas terrenas. Amén. Y yo he pensado, si Dios nos bendice y nos da una iglesia gigantesca, grande, que podamos comprar toda esta manzana, ¿yo qué haría, amado hermano? Lo he pensado. Porque uno tiene que prepararse para recibir la bendición de Dios. Amén. Y si Dios le da ese carro que usted está pidiendo, y si Dios le da esa moto que está pidiendo, y si Dios le da esa casa que está pidiendo, y si Dios le da esa esposa o ese esposo que está pidiendo. Amén, hermano. Si Dios le da un trabajo bueno o le permite estudiar, ¿qué hará con su vida? Amén. Si Dios le permite ir a la universidad, ¿será que en una manifestación como la de hoy lo veremos por allá tirando piedras o papas bombas? Porque se crece. Hay gente que mientras apenas con el bachillerato lo saluda uno bien, pero comienza a estudiar y ya, hermano, uno es el ignorante. Amén. Hay hijos que hasta menosprecian al papá y la mamá después de que estudian. El papá matándose, dándole de estudio para que luego se avergüence de él. Recuerdo a un doctor que su papá y su mamá eran de ruana y sombrero, cotizas, pero que ese señor donde iba los presentaba. Mire, fulano de tal, le presento a mi papito y a mi mamita. Y los pasaba adelante, hermano, donde fuera. Ellos trabajaron para darme a mi estudio y nunca se avergonzaba de sus padres. Pero he visto a otros que medio estudian algo. Ay, papá, chito mamá, que es que usted no sabe. Usted es ignorante. Usted no sabe como yo sé. Qué triste, ¿cierto, amado hermano? Nunca se nos olvide de dónde Dios nos sacó. Dice en la Biblia que no se nos olvide el hueco allá que dejó el Señor de la cantera, allá que donde nos arrancó. Que nunca se nos olvide. Yo les he comentado a ustedes de un pastor que cargaba en su bolsito un pedazo de caña ahí en medio de la Biblia. Y siempre que él metía la mano a sacar la Biblia, tocaba ese pedazo de caña. Y le preguntaban, ¿usted por qué carga eso? Y él decía, para que no se me olvide de dónde Dios me sacó. Y Dios lo bendecía, pero siempre él cargaba ahí. Qué bueno nosotros recordar de dónde Dios nos sacó y cómo nos ha bendecido cada día. Termino diciéndoles, conocemos muy bien la historia de Satanás, que antes de ser Satanás era un ángel muy precioso y que el día que el Señor lo creó, creó también instrumentos para adorar a Dios por semejante creación tan bonita, ¿no? No para adorar al diablo por lo lindo o a ese ángel, sino a Dios por lo bueno que había creado. Y dice la Biblia que un día se enalteció por la hermosura de su vestido, de su apariencia, y comenzó a decir, ¿cierto que yo tengo pinta también para ser como Dios? Amén, ¿verdad? Y dijo, ¿cierto que sí? Amén, hermano. Porque hay gente que piensa que su pastor no sabe nada y que ellos lo saben todo. Vea, hermano, en una iglesia un hermano decía, esa predicación, yo nunca me sentaba al lado, porque siempre que uno se sentaba al lado decía, esa predicación que estaba predicando el pastor, yo hace tiempos me la sabía. Yo ya me sé eso. El pastor no sabe nada. Yo en cambio sí sé. ¿Recuerdan al hijo de David que le quería robar el reino? Y dice que se hacía antes de la entrada del palacio
Y toda persona que fuera al palacio a cualquier cosa, a pedir consejo, a pedir ayuda, él se le acercaba, le daba la mano y lo besaba. Y como era bien hermoso ese hombre, era una, mano, dice que no había otro hombre como él tan hermoso. Tenía el cabello más hermoso y pesado, que cuando se hacía peluquear, pesaban el cabello para ver tan lindo el cabello. ¿Qué podían hacer con él? Yo creo que hoy le pagarían una millonada, ¿cierto, hermano? Por ese cabello tan hermoso. Tenía peso, el cabello casi no pesa, pero el de él, dice la Biblia, ¿cuánto pesaba? No recuerdo en este momento. Era tan hermoso. Y usted sabe que la belleza a veces, pues, llama la atención, ¿cierto? Atrae. A veces no, casi siempre. Atrae, llama la atención. Y entonces dice que él se acercaba y le besaba, le daba beso a los hombres, no a las mujeres, porque no era visto bien en Israel. El ósculo santo que dice la Biblia se daba entre hombres, como en Argentina. Aquí en Colombia no lo hacemos, pero ellos se besaban en la mejilla, mujeres con mujeres, hombres con hombres, y se acercaba, y nomás con el acercarse a ellos y saber que era el hijo del rey y saber que era la persona más bella de la tierra, con eso los derretía y les decía: tus palabras son muy buenas, lástima que allá en el palacio no haya quien te escuche, lástima, quien me pusiera a mí, yo sí los escucharía a todos. Hay gente así, amado hermano, que se crecen con cualquier cosa, pero qué bueno que, como estoy diciendo, cada día nos humillemos más delante del Señor. Vea, si usted quiere dinero, que Dios le bendiga con dinero, no ponga sus ojos en ello, ni lo busque tanto, porque entre más usted tenga avaricia y quiera tener, menos. ¿Ustedes sabían que el oro es un metal vivo? Y donde llegue un hombre con avaricia en su corazón, el metal se pierde, se esconde. Dígamelo a mí, que desde los 5 años como hasta los 13, 14, fuimos mineros artesanales con mi papá con mi papá y mis hermanos, mi hermano. Íbamos a sacar oro y de eso nos mantuvimos años, años. Y que cuando estaba muy bonito ahí, pintas estaban saliendo y llegaba alguien envidioso, iba uno a sacar y ya no había. Eso era raro. Así es el dinero, entre más busque, menos. Amén. Pero entre más le sea fiel a Dios y lo deje a un lado, entonces el Señor dice, y sea generoso, ¿no? Porque el dinero Dios lo da ¿para qué? Para que seamos generosos, no para que abarquemos. Esa es una persona con avaricia, ¿cierto? Entonces, entre más seamos generosos y no nos importe tanto el dinero, entonces Dios dice, le voy a dar finanzas, porque Él sabe para qué son las finanzas. En estos días les voy a dar una enseñanza que busqué por ahí, hermano, para qué Dios nos da dinero. Y vamos a entender a través de la palabra. ¿Sabe para qué Dios nos da dinero? Me adelanto un poquito. Para que bendigamos a otro, para que bendigamos su obra, para que ayudemos a otro. Entonces Dios dice, no, tome porque usted es una fuente, ayuda a otro, bendice a otro, bendice la obra del Señor. Tome, no hay problema. Amén. Porque este no se va a crecer, sino que va a servir. Bendito sea el nombre del Señor. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer si Dios nos bendice? Gloria al Señor. ¿Qué vamos a hacer si Dios nos da? Si Dios nos ayuda. ¿Qué va a hacer usted si Dios le da el trabajo que está pidiendo? ¿Va a volver a la iglesia? De pronto usted diga, sí, amén, gloria a Dios. Pero es que de 10, cuando Dios da trabajo, más de 5, hermano, más de la mitad, dejan al Señor. Amén, más de la mitad. Que usted tenga presente, Dios mío, dame un trabajo, pídale antes, dame un trabajo, pero que no me quite los cultos. Dame un trabajo, Señor. Y si me quitan los cultos hasta los domingos, porque, bueno, a veces entre semana no alcanzan a llegar, pero al menos el sábado en la noche, el domingo, que usted pueda estar aquí en culto, gloria al Señor. Pero si ese trabajo le quita sábados, domingos y no vuelve por aquí, no fue de Dios. Usted prefirió el trabajo, la vida del mundo, que las cosas de nuestro amado Dios. Hecho ya grande. Ahora somos pequeños, pero un día vamos a tener, yo estoy seguro que un día vamos a crecer en la vida espiritual, física, pero también económica. Y me estoy preparando psicológicamente y en el Señor. Prepárese usted también,
porque Dios nos va a bendecir. ¿Usted lo puede creer? Dios nos va a dar una iglesia mayor, hermano, para su honra y su gloria. Dios nos va a dar dinero en abundancia. Yo lo creo. Amén, porque no voy a poner mis ojos en Él. Vamos a orar, Señor, en este momento. Yo te doy la honra y la gloria, Padre. Señor, gracias por todo, amado Rey, porque tú eres bueno y glorioso. Oh, mi amado Dios, dice la Biblia que Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, que Moisés entendió que era más grande lo eterno, lo del cielo. Yo te pido que nos ayudes, porque sé que nos vas a bendecir espiritual, física y económicamente. Hoy, de pronto, para comprar algo para la iglesia, nos toca hacer actividades, nos toca, Dios mío, bregar mucho, pero un día tú nos vas a bendecir bastante. Tú nos vas a dar, pero ayúdanos a prepararnos espiritualmente o psicológicamente. Tener aquí en la mente, en el corazón, que todo lo que nos des es para tu honra y para tu gloria. Es para rendirlo a ti, amado Señor de gloria. Es para decir, gracias al Señor yo tengo esto. Gracias a Dios yo soy. Gracias a Dios yo puedo. Gracias a Dios tengo la capacidad. Gracias a Dios tengo el conocimiento. Oh, aleluya. Nunca, hermano, nos creamos más que otra persona por lo que Dios nos ha dado. Cada día necesitamos más y más de la presencia del Señor. Por eso respetemos las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Respete a su pastor, amado hermano, a su pastora. Aleluya. Respetémonos los unos a los otros. Amémonos de corazón y podamos entender con la ayuda del Señor que el único grande es nuestro Dios. Que el único poderoso, el único digno de toda honra y gloria y alabanza en nuestro amado Padre Celestial. Nadie como Él. Todos somos sus sirvientes. Todos somos sus siervos para su honra y gloria. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, que esta palabra no se pierda, sino que haya cabida en el corazón. Oh Dios mío, llénanos con tu presencia. Ahora que vamos a